Buenas tardes a todas y a todos. ¿Está todo ya preparado? ¿Sí? Bueno, yo, para los que no me conocen, que creo que son algunos, soy Carmen Esbrí, de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, conocida como Mensal Marea Blanca, que es la que organiza este acto, que creemos que es un acto necesario para intercomunicarnos con los políticos que van a entrar en la nueva legislatura de la Comunidad de Madrid. Lo primero, quiero agradecer a los candidatos que estén aquí hoy, que es un día que es un poco difícil, porque realmente creo que tienen el primer debate público en Telemadrid, y por eso hemos tenido que adelantar el horario y tenemos que adaptarnos a un mecanismo un poco rápido, ¿no?, para que dé lugar a que podamos culminar lo que pretendemos. Tenemos en primer lugar, desde aquí, a Daniel Cuesta, enfermero de salud mental, si me equivoco me lo decís, que candidato por Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde. A continuación, Carlos Moreno, cardiólogo, candidato del Partido Socialista Obrero Español. Y finalmente a Javier Padilla, médico de atención primaria, candidato de Más Madrid. Los tres creo que van a ser portavoces de sanidad en sus respectivos partidos. O consejeros. O mejor presidentes. O mejor presidentes, a ver si liquidamos ya el problema. Bien. Los tres han tenido la deferencia de estar, a pesar de esas dificultades de tiempo, que supongo que las tienen todos los días desde que ha iniciado la campaña. Os recuerdo que la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública lleva 11 años defendiendo un modelo que es el modelo sanitario público, 100% público, universal, ante la agresión del cambio drástico que se quiso dar en el año 2012. Quiero decir también que fuimos promotores de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas, que nació en 2016, y que tenemos un documento de 38 medidas consensuado con todas las mareas blancas del Estado, en una de nuestras asambleas. De él voy a dar entrega a cada uno de los candidatos de un ejemplar. Es muy corto, creo que lo podéis asumir rápidamente y ponerlo en práctica a continuación. Bueno, no se trata de que os lo estudiéis ahora, obviamente, porque vais a llegar un poco estresados, pero sí deciros que este documento parte de un programa que generó la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública en el 2015, que se entregó en la Asamblea de Madrid, que se debió de distribuir entre todos los partidos de aquel momento, que se entregó también en el Ayuntamiento a Manuela Carmena y al consejero que llevaba el tema de salud, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, comentar que el formato va a ser de un diálogo con preguntas muy breves que debéis contestar cada uno de manera muy concreta, para poder, bueno, que podamos ver cuál es la estrategia que queréis practicar en esa nueva etapa, ¿no? Y la pregunta las harán mis compañeros Marisa Torres, que es miembro también de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, y Ramón Gálvez, que pertenece a la Asociación Acceso Justo al Medicamento. No ponemos más títulos ni más cosas porque creo que, bueno, sobra con esto. Las preguntas se harán de forma consecutiva, empezando por Daniel y siguiendo el mismo camino que de la presentación, y bueno, cada uno hará unas, alguno va a hacer una con dos partes que están ligadas, y bueno, después llegaremos a una conclusión, ¿no? En fin, yo creo que sin más, creo que paso la palabra a Marisa. Buenas tardes. Vamos a ver, la primera pregunta consta de dos partes, pero es sencilla de contestar. Paso a comunicar. El sistema sanitario público está sufriendo una sangría cada vez más agravada por el modelo de conciertos con entidades privadas. ¿Cómo planteáis actuar para frenarla? La segunda parte es la siguiente. Parece que se quiere asentar en el imaginario político la colaboración público-privada,
como la forma de gestión de lo público. ¿Qué pensáis al respecto, habiéndose demostrado su carácter liquidador y parasitario de lo público? Simplemente eso. Cuando queráis. Daniel. Daniel. Un par de minutos de tiempo, ¿no? Sí, por contar. A ver, nosotras desde la candidatura de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, la apuesta por la gestión pública directa de los servicios es algo que siempre hemos planteado y que seguimos defendiendo. Lo vemos muy sencillo en la teoría. Si la gente cuando nos vota nos contrata para gestionar lo público, lo que queremos es gestionarlo. Si hay alguien que no quiere gestionarlo, sencillamente que no se presente a las elecciones, si tanto odian lo público, que se presente a consejero de una empresa privada. Por nuestra parte, entendiendo que después de 30 años del gobierno de la derecha en la Comunidad de Madrid, el porcentaje el nivel de penetración de los intereses privados de la sanidad pública es altísimo, no consideramos honesto prometer que en una legislatura se pueda acabar con toda la privatización, porque no es posible. Dicho eso, nuestra intención es preparar las estructuras necesarias para que a medida que se vayan acabando los conciertos que existen, que vayan caducando, que puedan ser asumidos por la Consejería de Sanidad. Pongo un ejemplo. Hace unos años, y la Marea Blanca se manifestó delante en San Sebastián de los Reyes, finalizó el contrato del laboratorio público, del laboratorio central, ¿se llama? ¿El de San Sebastián? No me acuerdo cómo se llamaba. Pues teníamos varias propuestas encima de la mesa, ¿no? Una de las propuestas que había era que existiese una empresa pública de la consejería que pudiese asumirlo. Bueno, eso implica que hay que crear una empresa pública, que no es algo fácil. Entonces, la primera idea es crear, o sea, hacer un calendario, ver a qué retos de desprivatización nos vamos a enfrentar y crear un calendario de estructuras necesarias. Con la experiencia que compartimos con las compañeras de la Comunidad Valenciana, de Alcira, que tuvieron muchísimos intereses enfrente, dentro y fuera del hospital, también de la propia plantilla. Y eso sabemos que lo vamos a encontrar, que hay incluso posibles denuncias por lo que esta gente llama lucro cesante, por el dinero que han dejado de ganar por nuestra culpa, y es algo con lo que creemos que primero hay que prepararse y a medida que vayan viniendo hay que devolver las manos públicas. Lo que se pueda negociar, y aunque no haya finalizado, y devolverlo, también. Eso pasó, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Carmena, recuerdo, con la funeraria. Se devolvieron a manos públicas, no llegó al fin del contrato, pero se pudo negociar. Y por callarme ya, aumentar muchísimo, como una cosa que creo recordar que también incluye vosotros en el documento, aumentar muchísimo la inspección y el control de lo que no se pueda devolver inmediatamente a manos públicas. No sé si olvidaba deciros, olvidaba deciros que Carmen nos va a decir cuando acaba el tiempo. Entonces, disculpar, ella levantará la tarjeta, que es azul, bueno, la tarjeta, no es de dulce, no es de los dulzones, sino, a ver, ella lo levantará como 15 segundos antes, ¿no? Para que os deis un poco idea, ¿vale? Bueno, Carlos. Pues nada, primero muchas gracias por la invitación. Vais a ver que tenemos nuestros compañeros un elevado índice de acuerdo, lo que he discutido en muchas mesas, tal. No, para el Partido Socialista el modelo de gestión preferente con todas las autoridades es gestión pública, directa, ¿no? Y desde luego el modelo actual, de que ha habido una serie de concesiones a empresas privadas en algún momento sin mucho control, nos va a ser un modelo del que el Partido Socialista vaya a profundizar. Es verdad, como decía Daniel, que es difícil anunciar compromisos concretos porque los contratos y las concesiones están revestidos de una opacidad muy importante, por lo tanto, hasta que no aterricemos a conocer bien en qué condiciones están firmadas y qué grado de penalización, muchas veces económica, supondría para la Comunidad de Madrid una reversión inmediata, no podemos establecer compromisos concretos, ¿no? Pero desde luego no es un modelo el de la Comunidad de Madrid de concesiones abusivas en el que el Partido Socialista vaya a profundizar.
Y la idea es, pues, conforme vayan estudiando los contratos, ir mejorando la gestión pública directa. Eso sí, sí que se puede, si en algún momento se detecta algún aspecto de los contratos que sea flagrantemente lesivo para el interés general, pues en el caso sí que iremos a un intento de renegociación. Hay que tener muy en cuenta que una revisión inmediata puede conllevar, en base a lo que haya en el contrato, una penalización económica para la Comunidad de Madrid que en nada revierte en beneficio de los madrileños. Por lo tanto, es una cosa que hasta que no aterricemos es difícil establecer compromisos concretos. Yo ya sé que va a salir en algún momento, entonces ya lo introduzco yo, la ley 15/97, ¿no? Que el Partido Socialista votó a favor. Es verdad que han pasado 25 años y que probablemente hoy no sé si votaríamos lo mismo. Probablemente una abstención, incluso un voto en contra hubiera sido un voto más acertado, pero hay que tener en cuenta que no es la aprobación de esa ley la que ha abierto la posibilidad de no privatización como la Comunidad de Madrid. De hecho, en otras comunidades no ha ocurrido. O sea, este modelo de concesiones de abusos ha dado en comunidades autónomas donde ha habido gobiernos neoliberales durante mucho tiempo, en algunos casos con tintes corruptos, y no ha ocurrido en otras, ¿no? Al margen de que hay normativa europea, incluso derogando esta ley, como se la 1597, como está incluido dentro de la ley de equidad del Ministerio, incluso derogando esta ley, sería muy difícil impedir que concesiones privadas a determinados hospitales, porque hay normativa europea referida a contratación y prestación de servicio que dificulta mucho esa imposibilidad legal. Vamos, yo sí que quiero que quede meridiano que el Partido Socialista apuesta por la gestión pública y es en lo que va a profundizar, desde luego. Muchas gracias. Y ahora, Javier, por favor. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación y por organizarlo. Voy así rápidamente con 5 puntos. Hay un elemento central que, por complementar, que es el de recuperar desde el ámbito público el control de las auditorías. Hay que tener en cuenta que ahora mismo la Comunidad de Madrid contrata a una empresa, a GIL, la auditoría de cuáles son los pagos que hay que realizar a las empresas concesionarias de los hospitales de gestión privada en función de su actividad complementaria y suplementaria. Esto hace que ya no solamente se esté privatizando la gestión, sino que se está privatizando incluso la labor de supervisión, o sea, que es una cosa que es un paso más allá, desde mi punto de vista, un paso increíblemente dañino. O sea, eso hay que digamos, recuperarlo, porque entre otras cosas ahora mismo, por ejemplo, todavía estamos terminando de cerrar los pagos con Quirón del año 2015-2016, es decir, vamos acumulando deuda, en un momento dado toda esa deuda, pues como ocurrió en el mes de diciembre, 1.000 millones que pagamos de una vez, y que 1.000 millones que tendrían que estar repercutiendo en el bienestar de los madrileños y no en el bienestar de Quirón. Lo segundo, un poco en la línea de lo que ha comentado Dani. Aquellos contratos que vayan terminando tienen que estar el aparato jurídico necesario para que puedan desprivatizarse, ¿no? Transporte terrestre, todo lo relacionado con limpieza, cocinas, servicio de atención telefónica del 112, son cosas que sabemos cuándo van a terminar y que eso tiene que internalizarse sin ningún lugar a dudas. Teniendo en cuenta además que dentro de unos años van a finalizar también las concesiones de los hospitales de gestión privada y que eso, si no se empieza a preparar ya, en el momento antes va a ser imposible revertirlo. Tercer elemento es el que está relacionado con la auditoría, ¿no? Los contratos tienen que cumplirse con unas características, que si no se cumplen, ya podemos pensar en reversiones. Cuarto elemento, campañas activas a algunas personas, estoy pensando especialmente en funcionariado, para que elijan en el momento de elegir el proveedor público, cuando tienen que elegir entre proveedor privado o proveedor público anualmente. Y nada, y por último, pues eso, ¿no? Que a ver qué pasa con la ley de equidad que está tramitando en el Congreso, que uno de los elementos está vinculado con cómo modificar la ley 1597, ver qué es lo que va detrás, que no basta solo con derogar, sino hay que ver qué es lo que va detrás. Es uno de los caballos de batalla y hay que ver si eso se tramita, porque va a repercutir mucho lo que podamos hacer en el autónomo. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, perdona, Marisa. No, está prácticamente, estáis dispuestos a impulsar de forma inmediata un proceso de reversión de las medidas de privatización en esta comunidad. Prácticamente, pues yo creo que podemos pasar a otras preguntas porque... Sí, vamos, yo creo que lo firmamos, ¿no? Bueno, pueden decir sí o no. Y además que lo firmen, sí. Sí, por nuestra parte sí, es uno de los objetivos. Creemos que la gestión pública directa es la única que obedece al interés que tiene que obedecer los servicios públicos, que es el interés y el bienestar de la ciudadanía. Y lo que nos gustaría hacerlo, también de lo que se ha dicho antes, hacerlo de forma responsable. Eso significa pues
que no podemos decir que cuando se acabe la concesión de Villalba, poner uno que está más lejos, va a ser público inmediatamente. Hay que hacer preparar el terreno de una manera importante y sí es cierto que no tengo las fechas en la cabeza, pero en esta legislatura se acaban concesiones importantes. En el 28. 28, no, pero esta llega hasta el 27. Laboratorio. O sea que lo que ahora no se consigue hacer en esta legislatura puede que tardemos bastantes años en tenerlo. Yo también, esa idea creo que también hay que trasladarla a la ciudadanía. Sí, yo lo que veo inmediato es mejorar el control de las concesiones. Creo que hay que crear una figura en la administración por la que para cada hospital concesionado hay que revertir la externalización del control, como decía Javier, porque eso es poner al lobo a cuidar de las ovejas, como se diga el refrán, ¿no? Y luego también combatir determinadas complicidades que sí que son sonrojantes, ¿no? Quiero decir, efectivamente, la idea única que permite derivar pacientes de otra área a hospitales concesionados, aseguramos que vamos a manejar los hospitales de gestión privada y pública la misma complejidad de las patologías, ¿no? Porque que no se queden solo con las que les interesan desde el punto de vista rentable y la patología compleja nos la devuelvan al hospital de gestión pública. Y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo expiran los contratos y cómo podemos hacer una reversión a gestión pública directa, fundamentalmente de los clínicos. Yo no digo que tengamos que ser ambiciosos e ir a por todas, pero fundamentalmente lo de los clínicos porque es lo que garantiza la calidad, ¿no? El problema de la gestión privada es que a veces hay una amenaza, ¿no? Que la cantidad esté por delante de la calidad. La cantidad de facturación esté por encima de la calidad con la que se atienden a los pacientes, ¿no? Entonces yo creo que antes de cualquier reversión hay que asegurarnos de que vamos a meter un servicio de calidad y universal, ¿no? Y eso es la preparación que estamos comentando. Sí, nada más. Por nuestra parte, cuando anunciamos una de nuestras medidas, que era lo del plan de recuperación, tenía 3 patas. Una de las patas era el comienzo inmediato de los equipos jurídicos para preparar la posibilidad de reversión de aquello que fuera terminado. Gracias. Bueno, a continuación va a preguntar Ramón Valdez. Hemos tenido casi 500.000 ciudadanos que salían a la calle, por la situación de la atención primaria y la situación de las listas de espera hospitalaria. A la izquierda le pedimos un programa común, una estrategia común para solucionar esto. La primera pregunta es, ¿qué vais a plantear para resolver las listas de espera en consulta externa y en intervenciones quirúrgicas? Y vuestra estrategia va a ser el aumento de personal y el refuerzo de personal en turnos de tarde, con ampliación de jornada del resto de los profesionales. ¿Cuál va a ser vuestra estrategia para resolver algo que hay que hacer inevitablemente, que es dar respuesta a la ciudadanía? Vale, pues en este sentido casi me has dado la respuesta. Nosotros por lo que apostamos desde Podemos, Izquierda Unida es por utilizar al 100%, acerca al 100% que se pueda, los recursos que ya tenemos. Es decir, no tiene sentido, no recuerdo ahora el año, pero la última memoria de La Paz que vi, que los quirófanos de La Paz, tampoco los quirófanos, bueno, había unos quirófanos que estaban funcionando al 70%, mientras La Paz está derivando esas cirugías a la Fundación Jiménez Díaz. No tiene ningún sentido. Entonces, tenemos las instalaciones, tenemos en muchos casos los equipos, vamos a dotar de plantilla en turno de tarde, no con peonadas, no apostamos nosotros por el sistema de peonadas, puede funcionar en un momento dado para un pico concreto, pero lo suyo sería establecer un turno de tarde que nos permita utilizar el 100% de los recursos con personal y, si me permites, con una gestión transparente de las listas de espera. Por nuestra parte, planteamos que haya un sistema de información ciudadana permanente, un portal de transparencia, donde no solo tengas que hacer preguntas, sino que puedas entrar y, pues, como la bolsa de empleo de algunas comunidades autónomas te dice cuándo te toca a ti el siguiente contrato, pues que te diga cuándo te toca a ti la intervención, la consulta en tiempo real. O sea, que haya un sistema de transparencia real para que la gente sepa cuándo va a tener esa idea, ese servicio que está necesitando. El principal medida para hacer eso, contratación de personal. Contratación de personal con condiciones laborales dignas, con empleo estable,
con contratos no inferiores a un año, con oposiciones y concursos de traslado frecuentes para ellos. Sí, sí, así como líneas muy gruesas, ¿no? Gruesas, yo creo que tiene dos patas, ¿no? La mejora de la atención primaria y la lista de espera. Una mejor financiación del sistema público, que es el intento de ataque actual, ¿no? Una infrafinanciación crónica para que se deteriore y haya un relato pues, para poder privatizar. Es diferente al intento de proyecto de privatización que no es del 12, esta es otra vía diferente. Entonces, una mejor financiación, la otra es un cambio de modelo, que debe de ser hospitalocéntrico, ya en pacientes agudos funcionamos bien, y redistribuya ese aumento de financiación, lo redistribuya en favor sobre todo de la atención primaria y a nivel hospitalario en favor de hospitales de atención a pacientes de media y larga estancia, de pacientes crónicos, ¿no? Entonces, ese aumento de la financiación, bueno, pues el Partido Socialista lleva una reforma fiscal pues, muy concreta en la que vamos a pedir un esfuerzo mayor a las rentas superiores a 75.000 euros con medio punto del IRPF autonómico y a las rentas superiores a 150.000 con un punto entero, y supone una recaudación anual de 900 millones de euros que irían íntegros a sanidad, y lo que nos permite, no es una cifra caprichosa, es lo que permitiría al año de 900 millones de euros al año, una legislatura serían 3.600. Y es una cifra que permite equiparar el gasto sanitario por habitante a la media de todas las comunidades autónomas, ¿no? Ya no queremos ser ni líderes, pero por lo menos está a la media, ¿no? Y ese aumento de recaudación y por tanto de inversión en sanidad, pues iríamos, como dice Daniel, a aumentar el personal, ¿no? No estamos en el mayor número de profesionales del SERMAS como dice el Partido Popular, tuvimos un pico que se retrocedió en 6.000 en marzo del 92, y con ese despido de 6.000 contratos COVID nos vinieron a confirmar que la asfixia de la pandemia no era coyuntural, iba a ser estructural y definitiva por el Partido Popular. O sea, ampliar personal y, como decía Daniel, a crear una serie de condiciones laborales que atraigan de nuevo a los profesionales. En ese sentido tenemos todo el tema de la estabilidad, las OPEs y los concursos de traslado, los salarios que no estén a la cola de toda España, equipos médicos completos siempre que sea posible, pues una serie de condiciones que atraigan de nuevo a los profesionales, ¿no? Y la última pata yo creo que también es modernizar el servicio madrileño de salud, ¿no? En el sentido de la digitalización, la innovación, todo eso también es una buena forma, la telemedicina bien entendida, no en urgencias, ni de tocar todas las teclas posibles para volver a funcionar. Pues hoy justo se han publicado los datos de lista de espera correspondientes a abril. Desde que ha empezado el año no ha parado de subir, es llamativo como ni siquiera en periodo electoral, aunque solo sea por maquillar, tienen la capacidad para disminuir, y tenemos ahora mismo 882.000 personas, 50.000 más que lo que teníamos hace un año. La lista de espera, como todo fenómeno complejo, hay que abordarlo no solamente corriente abajo, es decir, no solamente en el ámbito hospitalario, sino que hay que abordarlo también corriente arriba, ¿no? En el ámbito de la atención primaria. A día de hoy, cualquiera que trabaje en atención primaria o que haya trabajado puede contarlo muy claramente, como el hecho de que haya esperas muy largas determina de forma muy clara cómo se trabaja dentro de la consulta. Porque si tú tienes la posibilidad de saber que en el momento en el que derivas van a realizar una prueba en 2 semanas o van a tener una consulta en 2 o 3 semanas, entonces tienes la capacidad de hacer un acompañamiento durante más tiempo que en el caso de que tú sepas que van a darle para dentro de 3 meses, entonces dices, bueno, yo voy derivando ya, que después ya se verá, ¿no? Entonces, actuar a nivel de atención primaria tiene la capacidad de controlar por el ámbito de la demanda, ¿no? Las medidas de atención primaria suelen ser medidas relacionadas con la demanda, mientras que las medidas a nivel hospitalario son medidas relacionadas con la oferta. A este respecto, por un lado está claro que hay que hacer un momento de actividad. Ese momento de actividad es por las tardes. Recientemente nos reuníamos con cargos de dirección del Hospital de la Paz y nos decían, es que a nosotros no nos dejan poner consultas por las tardes para optimizar la utilización de las consultas y poder así sacar lista de espera, pero sí que les dejan a la Fundación Jiménez Díaz, al Hospital de Villalba, etcétera, etcétera. Él decía que él lo había pedido al director general de hospitales, y era algo que en alguno de los otros hospitales de los que nos hemos reunido, creo que fue el Leganés y el otro, nos decía lo mismo, ¿no? Entonces está claro que ahí hay un aspecto. Yo no creo que, desde nuestro punto de vista, no es solamente como duplicar también la actividad por la tarde y crear una especie de cuerpo de profesionales por la tarde, sino que tiene que haber una actividad normalizada por la tarde, que seguramente sean profesionales que tengan voluntad por la mañana y que tengan también una consulta normalizada por la tarde, pero también hay una parte en la cual, si hay profesionales que quieren trabajar más tiempo, desde nuestro punto de vista, mejor que lo hagan en la pública que lo hagan en la privada. Desde ese punto de vista, si hay necesidades de incremento de actividad, tenemos que tener la capacidad para absorberla. Y luego hay otro elemento que es el elemento de la alta resolución. Es decir, hay un elemento de gestión que tiene también que quedar muy, muy claro, y es que la forma en la cual se llevan a cabo los procesos puede determinar el tiempo que espera la gente. Y desde ese punto de vista, pues hay algunas experiencias, pero cuando decía, por ejemplo,
tiene alguna experiencia muy buena. También en Holanda hay alguna experiencia sobre, digamos, flujos como de círculos concéntricos dentro de los hospitales, en lo cual el paciente viene un día y de ahí sale con todo el pack completo en procesos asistenciales determinados que seguramente facilitarían que la lista de espera disminuyera. Y bueno, luego además hay una ley de lista de espera que presentamos en su momento que estaba relacionada por un lado con transparencia, por otro lado con garantías, que probablemente volveremos a hacer. Bien, pues en el mismo sentido que hablábamos anteriormente con la atención primaria. Sí, la situación de atención primaria ha sido caótica para los ciudadanos, lesiva, pero ha sido también lesiva para los propios profesionales, con consultas con más de 50 pacientes en situaciones inenarrables, con desaparición del trabajo en equipo, etc. Entonces, la pregunta es, ¿qué medidas vais a plantear? Primero, con carácter urgente, inmediato, ante la resolución de un problema de esa magnitud, y a medio y largo plazo para solucionar la situación actual de atención primaria y volver al espíritu de la medicina familiar y comunitaria que predominó cuando se desarrolló en los años 70 la medicina familiar y comunitaria? Pues en nuestro caso la propuesta principal va un poco por la misma línea. La Consejería de Sanidad, las sucesivas consejerías de Sanidad de la Comunidad de Madrid han conseguido que Madrid sea un destino no deseable para los profesionales. Cuando yo acabé la carrera me acuerdo que nadie quería pedir trabajo en Baleares, porque allí era imposible, porque por mucho que te pagaran, el alquiler valía más. Ahora mismo hay, si tú hablas con estudiantes recién titulados, muchos de ellos te dicen, si van a hacer la residencia, Madrid es un buen sitio porque desde la especialidad puedes tener aquí a los profesionales, pero para trabajar nadie quiere trabajar en Madrid. Quiere trabajar en Madrid, somos una de las que peor pagan, seguimos manteniendo la jornada de 37 horas y media, al contrario que casi todas las comunidades autónomas que ya han vuelto a las 35, tenemos el nivel de vida más caro. Madrid no es especialmente deseable. Por nuestra parte, volver inmediatamente a las 35 horas semanales de jornada laboral, eso es algo que se ha hecho ya en casi toda España y se puede hacer de forma inmediata, y, como siempre decimos, estudiar la viabilidad de la jornada de 32 horas, porque creemos que en sanidad es especialmente fácil aplicarlo. Replantearnos el acuerdo de jornada laboral y de salario, que son los complementos, intentar que las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad vean en Madrid un buen sitio donde trabajar, porque ofrece oportunidades profesionales, desde el punto de vista profesional, pero desde el punto de vista laboral también te garantiza una estabilidad, un nivel de vida y una conciliación. La principal medida para contar con los recursos humanos necesarios para ello es esa, y creo que me comí los 2 minutos. Vale. Es que nos vamos complementando según vayan los sistemas. Yo primero es que tenemos que ser muy conscientes en qué fase estamos. Yo creo que dentro de la sanidad pública que es la joya de la corona, la atención primaria es la mayor joya que tenemos y la que no emula ningún sistema privado, ¿no? Y por eso que probablemente los gobiernos de derecha estén atacando ahora de forma muy concreta a la atención primaria. Digo los gobiernos porque la ideología ya le van a enseñar un camino del intento de externalizar la atención primaria, ¿no? Y solo hace falta ver cómo han ninguneado durante 4 meses a los médicos de atención primaria, y sin embargo cuando hubo una amenaza de contagio del conflicto a la atención especializada, ahí empezaron a ser un poquito más receptivos, ¿no? O sea que hay un claro ataque decidido, bueno, que es evidente porque también se filtró las declaraciones del consejero de Sanidad en un acto del Partido Popular en el que hablaba de un modelo puro de enfermería y tal. Nosotros estamos muy a favor de desarrollar al máximo toda la especialización y todas las competencias de las enfermeras, pero que no sea ante la falta de médicos, ¿no? Siempre apostamos por tipos completos que los profesionales somos complementarios, no sustitutivos, ¿no? Y bueno, aterrizando ya en medidas concretas, pues obviamente nosotros llevamos en el programa electoral el compromiso de haber conseguido como tarde la mitad de la legislatura que no haya demoras superiores a 72 horas en atención primaria. 72 horas porque hay que contemplar la posibilidad de pedir un viernes y verlo el lunes, porque si no diríamos 48, ¿no? De forma inmediata tenemos que recuperar la atención presencial normalizada. Si la atención primaria lo que tiene es la presencialidad.
y garantizar un tiempo mínimo de consulta, pero de verdad, que eso no suponga una serie de pacientes que vayan a agendas de rebosamiento por la tarde, en las que sean vistos cada día por un profesional, los pacientes cada día por un profesional distinto, porque sabemos que eso tiene impacto en el pronóstico y en el propio paciente, ¿no? Las urgencias de atención primaria hay que recuperarlas de forma plena, con equipos médicos completos, conforme funcionaban de forma anterior a la pandemia. Así que tampoco proponemos, sí, hay que reconstruir la atención primaria, pero hablando de los desmanes del Partido Popular, pero lo que queremos de entrada es regresar a lo que teníamos. O sea que hay que mejorar las infraestructuras, construir los centros de salud que faltan, desburocratizar la atención primaria. Si en algún momento es cierto que faltan médicos, hay que reforzar el personal administrativo para desburocratizar al médico, ¿no? Y los incentivos no tienen solo que ser económicos para cubrir puestos de difícil cobertura, sino también formativos, tecnológicos. Desde luego, lo que no puedes es tener 1 millón de madrileños y un médico de carácter asignado. Muchas gracias. Dejo también, que seguro continuará. Bueno, pues por complementar, estando de acuerdo con lo que han comentado anteriormente, bueno, creo que los compromisos de financiación también son importantes, el establecimiento de suelos de gasto. Hay un aspecto fundamental que creo que además hay que hacerlo no como se ha hecho en estos últimos meses, que ha sido como intento de sustituir unas categorías profesionales por otras, sino verdaderamente desde la perspectiva de que es necesario redefinir los equipos. Redefinir los equipos pasa por el cambio de alguna de las figuras. Por ejemplo, nosotros hablamos de la necesidad de contratar 2.500 administrativos con perfil sanitario, para sacarlo de las unidades administrativas y ponerlo en las puertas de las consultas. Que tengan asignación capitativa, además, es decir, que las personas tengan asignado un administrativo o una administrativa de cabecera, por decirlo de alguna forma. Si hay mayores o menores restricciones para contratar ciertos perfiles, está claro que no puede haber ninguna excusa para decir que no podemos contratar administrativos. Otra cosa no habrá, pero administrativos, o sobre todo la capacidad para formarlos con perfiles específicos, sí que tenemos. Uno de los grandes retos es la definición del rol de las enfermeras familiares y comunitarias, su ampliación en toda su extensión y la incorporación de las especialistas de forma preferente dentro de los puestos de enfermería familiar y comunitaria. La creación de nuevas figuras, estoy pensando principalmente en podólogos y en nutricionistas, y el incremento de figuras que ya están, ¿no? Pues, salud bucodental, fisioterapia, que la fisioterapia pueda realmente ser la primera opción en aquellos lugares, en aquellas patologías en las cuales, según todas las guías clínicas, es la primera opción, pero que a día de hoy no es la primera opción por temas puramente de recursos, ¿no? Creemos además que hay que fomentar algunos de lo que son los valores fundamentales de la atención primaria. Uno de ellos, que es el que que ha aprobado disminuir mortalidad, visitas de urgencia, hospitalizaciones, es la longitudinalidad. La longitudinalidad hay que promoverla, es decir, que el mismo profesional te acompañe a lo largo de muchos años de tu vida. Eso hay que promoverlo con medidas relacionadas con la conciliación, con el clima laboral, con que tengas un lugar donde trabajar esté bien, pero además creemos que la generación de un incentivo económico que sea un 1,75% del salario base partido por el número de por cada uno de los años que estés prestando atención a la misma población es un buen incentivo desde el punto de vista económico y además está revirtiendo de forma notable en la salud de la población. Y luego además digamos que tenemos una iniciativa muy concreta que está relacionada con una problemática que es bastante singular de la Comunidad de Madrid, que es esto de que aquí sean las consultas una especie de consulta caliente, ¿no? En la cual un profesional está por la mañana pero se tiene que ir corriendo entre las 2 y las 3 para que entre el otro profesional. Creemos que un objetivo que hay que ponerse es que cada uno de los profesionales con asignación capitativa tenga una consulta propia, ¿no? Un cuarto propio, como decía Virginia Woolf. Creemos que el acto más sagrado que hay dentro de la asistencia clínica, que es tener que es la consulta con el paciente, tiene que desarrollarse además en un entorno que sea tuyo, que tenga cierta comodidad para poder tenerlo como quieras y que tengas disponibilidad de él para además poder tenerlo por la mañana o por la tarde. Pues yo iba a preguntar algo en relación a lo que estáis diciendo. Quería preguntar cómo ibais a recuperar el trabajo en equipo en la atención primaria para esa función tan importante que es la de prevención y promoción, que creo que ya habéis contestado de alguna manera. Si tenéis que añadir algo más, pues ponéis algún acento más en esto, ¿no? Pero unido a esto también es muy importante lo que está pasando con las infraestructuras, ¿no? Infraestructuras que se caen, infraestructuras que están en barracones, e infraestructuras que están siendo abandonadas y otras que están prometidas y no se han puesto en marcha. ¿Qué proponéis ante esa necesidad de mejora y de construcción y sobre todo ante el aumento del poblacional que es evidente y que además se necesita, ¿no? Igualmente pasa con los hospitales. Se ha abandonado totalmente por este modelo y creemos que es necesario que digáis algo al respecto.
Gracias. A ver, yo, sumándome a lo que se ha dicho anteriormente, ¿no? Por ejemplo, esto que ha mencionado la infraestructura va muy relacionado con lo que decía Javier ahora de una consulta propia, ¿no? Parte de la explicación, si no toda, de que en Madrid tengamos que compartir cuando hemos trabajado en primaria la consulta con otro profesional que va en el turno contrario, es que nos faltarían muchos centros de salud para tener una consulta cada uno. Pero es que si nos vamos a sitios como CEA Bermúdez creo que se llama Centro de Salud, ¿algo estoy dando? Sí, lleva ese nombre, ¿no? Sí, se llama así, vale, está allí, pero no sé si era el nombre. En el que, por ejemplo, las enfermeras directamente no tienen consulta. No tienen. Están en las instalaciones que tienen para atender urgencias, ahí trabajan todas, en el mismo cuarto. Necesitamos construir nuevos centros de salud. Ya no hablamos de los 22 que lleva el PP prometiendo elección tras elección, y que si ganan, tenemos la desgracia de que ganen de nuestras elecciones, pues ya sabéis cuál va a ser la promesa del 2027, construir los 22 centros de salud. Pero es que los que tenemos muchos no están en condiciones. Villamil, lo conocéis el caso de Sobra, trabajando directamente, cayendo de mierda encima del escritorio. Pero es que tenemos auténticos zulos, como en el Merino, en Alcalá de Henares, o centros de salud que directamente, o hablantes, ¿no? Que sigue siendo, lo llaman la cueva por algo. No, los centros de salud hay que replantearse los edificios, las infraestructuras que tenemos y volver a construirlos. Y eso está muy de la mano, por meter una cosa que no ha salido antes, de volver a territorializar las zonas básicas de salud, ¿no? Decía antes Carlos lo del área única, por el tema de la derivación hospitalaria, también porque los centros de salud tienen que estar vinculados al barrio, vinculados al municipio, mirando a la comunidad. Y eso para nosotros es importantísima. Y tiene que ver, con esto termino, con lo de la prevención y la promoción. Decía Julio Anguita, que hoy hace 3 años que murió, que España se está convirtiendo en un país en el que hacer la revolución era cumplir con la Constitución del 78. Bueno, por llevármelo a lo que estamos hablando, volver a hacer de la atención primaria lo que se quiso hacer de la atención primaria cuando se pensó. Ese equipo, porque era el equipo básico de atención primaria cuando yo estudié, que tiene también que ver con que hay un cupo territorializado. Compro la idea de Javi de que médico, enfermera, administrativo, etcétera, tengan una población asignada, que compartan y que eso permita trabajar en equipo, con los colegios que haya en ese sitio, con las residencias que haya en ese sitio, etcétera. Va a ser difícil añadir cosas nuevas, pero sí, yo creo que antes yo reivindicaba que la atención al paciente agudo en Madrid es razonablemente buena, tenemos una geografía que también lo facilita, pero no hay que, bueno, no pasa nada por reconocer que eso es correcto, pero es cuando tenemos a alguien con un ictus o un infarto, estamos llegando muy tarde porque para el paciente eso queda de compromiso psicológico aunque salve la vida, se le deja unas secuelas. Y todo esto es lo que se tiene que abordar en materia de prevención, empezando por la atención primaria. Entonces, primero reivindicar la labor de atención primaria en la prevención, en la fomentar hábitos saludables, en la vigilancia del paciente sano, en la creación de campañas de screening oncológicos potentes, la puesta en funcionamiento y alguna más, en apostar por un calendario ambicioso y plenamente financiado por la medicina pública. Entonces, todo eso, como siempre decimos, evita decresos, evita muertes y mejora el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Y buena parte de esta tarea, es cierto que la puede realizar la enfermería si también fomentamos su especialidad, la enfermería familiar y comunitaria, ¿no? En la atención de la cronicidad, el desplazamiento a la atención a domicilio. O sea, la verdad es que si hay algo que ya teníamos que se aprovecha en la atención primaria es la labor de las enfermeras. Y habrá que establecer un marco, regular un marco en el que veamos qué competencias que hoy por hoy recaen en el médico sería mejor, no es que puedan, es que sería mejor que recaigan en enfermería, ¿no? Y todo eso, y en materia de prevención, pues eso tiene mucho impacto, ¿no? Y por supuesto toda la prevención es coste eficiente, o sea, que cada ictus que evitamos, o que haya falta que evitamos un consumo de recursos muy importante del sistema, que puede redundar en políticas de prevención, ¿no? Y en esta infraestructura, como lo he dicho, ¿no? O sea, tenemos que revisar toda la flota de centros de salud existentes y donde hay que mejorar. Hay muchos barrios que están construyendo sin servicios públicos porque hay que dotarles de centro de salud. Y
y efectivamente hay que rezonificar la atención primaria, ¿no? Porque dentro de la sanidad pública tenemos varias velocidades, ¿no? La de las Rozas y la de Parla. Yo siempre pongo dos ejemplos, ¿no? Que dependen mucho del grado de penetrancia de la medicina privada, del grado de envejecimiento de la población, y entonces no toda la atención primaria tiene la misma presión, y eso pues, no lo podemos permitir, ¿no? Si buscamos la igualdad para todos los madrileños, tenemos que pensar en cómo rezonificar, ¿no? Y cómo redistribuir ese servicio de atención primaria para optimizarlos. Bueno, por complementar, los equipos de atención primaria se han convertido en coworking, ¿no? Un coworking es un sitio al que tú vas con gente que puedes no conocer mucho, que tampoco la vas a ver, donde te dan internet y café. O sea, en los equipos de atención primaria ni siquiera te dan café, tienes que poner el bote, pero ha habido una deriva hacia eso, ¿no? Yo creo que sí que es evidente que no se construyen funcionamientos en equipos si no hay una persistencia duradera de la gente en el mismo sitio. Esa es como la condición de posibilidad para ellos, ¿no? Entonces, si no conseguimos que la gente esté en el mismo sitio con cierta estabilidad, eso no va a ocurrir. Y tiempo en el mismo sitio supone eso, el sitio, ¿no? Y esa territorialización es fundamental. Con el tema de los centros de salud, o sea, creo que hay que tener claro que hay algunos centros de salud que no reúnen las condiciones mínimas, no ya para ser atendidos, sino para atender. Y no son pocos. Y en general están todos en el centro de Madrid, también en algún otro municipio, pero en general suele ser centros de salud de zona centro, sin ninguna ventana, ningún tipo de ventilación, etcétera, etcétera. Sin embargo, para lo que no hay excusas es para que haya lugares en los cuales está el terreno, pero no está el centro, ¿no? Por ejemplo, a 4 de Mosto, el barrio de la Luna de Rivas, donde incluso el ayuntamiento se ha ofrecido a poner el dinero por adelantado a la Comunidad de Madrid. El barrio de Cañaveral, Valdebebas, Monte Carmelo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, está claro que hay que asegurar que los sitios en los cuales no hay dificultades, digamos, de disponibilidad de terreno tienen que estar, y aquellos sitios en los cuales, porque es verdad que el centro de Madrid tiene dificultades de presencia de terreno, hay que ver verdaderamente cuáles son el máximo aprovechamiento de eso. Por ejemplo, hablaba de Tercera Bermúdez, pero es que muy cerca de ahí está un antiguo hospital, lo que era un antiguo hospital franquista, que está sin utilizar ese edificio, ¿no? O sea, la Comunidad de Madrid tiene un montón de edificios sin utilizar en el centro de Madrid que tendrán que tener algún tipo de uso que beneficie a los madrileños y las madrileñas, ¿no? O sea, que bueno, por añadir eso. Bien, pues la siguiente pregunta se refiere al tema del gasto en farmacia. El gasto en farmacia es un elemento clave. El gasto en farmacia a nivel de hospitales, como sabéis, en este momento se está comiendo el presupuesto del hospital. Ya prácticamente el capítulo 2 de bienes y servicios es gasto en farmacia. Bien es cierto que hay una parte que es la fijación del precio, que la hace la Comisión Interministerial de Precios, pero las comunidades autónomas tienen un papel muy importante. Recordar que hay diferencias de precio para medicamentos de alto coste, de los de uso hospitalario, entre comunidades autónomas, pero es que dentro de la propia Comunidad Autónoma de Madrid, entre hospitales hay diferencias de precio en función del peso de la negociación. Por lo tanto, nos parece que es un elemento clave para conseguir dinero, para hacer otras cosas, hacer que el gasto en farmacia esté controlado y sea razonable. Y en ese sentido, otro aspecto que me gustaría que comentarais es el tema de la prescripción inadecuada por el peso de la industria farmacéutica sobre los profesionales médicos a la hora de tomar la decisión. ¿Qué medidas podéis adoptar para conseguir que los médicos no se sientan presionados por los visitadores y por los lobbies alrededor de los medicamentos? Muchas gracias. Por nuestra parte, es un tema que también nos ha preocupado históricamente, sobre todo esta última mención que hacías a lo de la visita, ¿no? El estado de la industria farmacéutica. Nuestra propuesta es que la industria farmacéutica, o sea, los visitadores de la industria farmacéutica no puedan acceder al centro sanitario. No pueden acceder. Y no se permite que se hagan formaciones financiadas por la industria farmacéutica. Formaciones que yo siempre he intentado evitar, he ido a una, lo voy a reconocer aquí. He ido a una y aquello fue invitarnos a un catering en un bar de la plaza de la Puerta de Alcalá, donde nos dijeron lo bueno que era el antipsicótico del señor que venía dando la charla y ya. Entonces, eso lo llama formación, pues además tiene luego unos beneficios fiscales importantes,
y al final solo sirve para presionar y para que al final el visitador médico venga y te diga lo que me decían a mí mis compañeros psiquiatras. Es que el de Janssen lo que nos dice es que en Vallecas prescriben 4 veces más que nosotros y que ¿por qué nosotros prescribimos tan poco? Pues no sé por qué en Vallecas prescriben más que nosotros, igual tienen más necesidad, igual tienen otra costumbre, igual, pero no, esa presión y ese cuestionamiento constante hacia el médico es algo que queremos evitar. Por nuestra parte queremos crear, estoy buscando la propuesta concreta para deciros el nombre concreto y no la veo, pero crear una farmacéutica madrileña, una farmacéutica pública madrileña que se encargue de negociar de forma centralizada en los precios que tengan que negociarse, que se encargue de mirar la regulación de precios en general. Pero la principal medida que nosotras entendemos que beneficiaría para reducir el gasto en medicamentos es darle a los médicos de atención primaria 10 minutos por consulta. Gran parte de la prescripción farmacéutica se da porque, como Javi decía antes lo de derivar a especializada, pues se puede utilizar el mismo argumento para la medicación. Ante una incapacidad material de poder atender, acoger y acompañar ese problema, tengo usted las pastillas. Y creemos que con eso se bajará bastante el gasto farmacéutico. Por otro lado, hay cierta tendencia algunos médicos lo llaman medicina defensiva, que haya una demanda específica de la persona que está demandando la atención de mándame algo, mándame una prueba, ponme algún tratamiento. Bueno, pues también cierta educación sanitaria, no lo educación para la salud, a la educación sanitaria, campañas publicitarias, utilizar la publicidad de la Comunidad de Madrid para eso y no para vender cosas en el mes previo a la campaña electoral, para que la gente tenga cierta tendencia a dejar al profesional decidir eso y dar al profesional las condiciones materiales para que decida sin estar forzado. Y si encuentro la de esta concreta, os la leo. El tema de la farmacia, que puedo contar a mí es un tema complejo, tampoco lo conozco todo el detalle que me gustaría. Es complejo en el sentido de que el gasto en farmacia hospitalaria está disparado y por lo tanto obviamente hay que mejorar los sistemas de control de que se esté utilizando de forma correcta, ¿no? El uso sobre todo racional de los medicamentos, no hay que dejarlo siempre un poco y descansado en la evidencia científica, ¿no? Pero también tenemos que exigir que garantizar el acceso a los pacientes a los mejores fármacos. Yo estoy pensando en mi profesión de cardiólogo. Nosotros anticoagulamos a muchos pacientes por arritmias y unos fármacos muy buenos, muy superiores al síndrome de todos los nuevos anticoagulantes que en la Comunidad de Madrid no los financian en el 90% de los escenarios y si lo financia Castilla-La Mancha, ¿no? Estas inequidades y cuando hay evidencia científica suficiente en favor de un nuevo medicamento, aunque sea más caro, lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Pero desde luego hay que revisar toda la prescripción inadecuada o redundante que hay, ¿no? Y ahí, pues, en lo referido a atención primaria, por eso yo tengo claro que las enfermeras también podrían echar un cable en eso, ¿no? Respecto a los temas de los visitadores, yo no me posicionaría tanto hacia prohibir su entrada, sino en mejorar la situación impulsando mochilas de formación, ¿no? Que el sistema público tiene una serie de mochilas de formación por la que se permita acudir X días a determinados congresos a todos los profesionales para que no sea necesario descansar la formación en becas privadas de la industria, ¿no? También es cierto que yo no me quedaría a gusto si no reivindicara la profesionalidad de la mayor parte de los médicos, enfermeros y tal. Yo son casos muy puntuales en los que veo que realmente la presencia de los visitadores condiciona luego nuestra prescripción, ¿no? Lo entendemos como parte del escenario, pero yo creo que impulsar mochilas públicas, becas públicas de formación, pues haría que no fuera necesario descansar la formación, ¿no? En las becas privadas de la industria. Bueno, nosotros llamamos de la creación de la Comisión de Farmacia del SULEMAD, que al final se llevó a recoger una especie de descafeinado de esto en la ley de farmacia, pero que todavía no se ha llevado a cabo, como órgano un poco centralizador de las indicaciones farmacoterapéuticas. En lo relacionado con la creación de un ente público, llevamos un desarrollo industrial que estaría ubicado entre Valdebebas y Tres Cantos, Valdebebas, Tres Cantos, Alcobendas, que se llamaría Polo Farma Norte, que forma parte de un plan reindustria que se llama un plan de reindustrialización verde y de alto valor,
que supondría 18.000 empleos directos y 33.000 indirectos, con una inversión pública de 4.000 millones en 4 años, que vendría a cubrir todo lo que es el desarrollo de la cadena de valor completa del medicamento, desde su investigación inicial hasta las fases de la investigación aplicada y la posterior, digamos, desde el matraz hasta la cama del paciente o hasta el paciente, que ya cada vez el concepto de cama del paciente es un poco más difuso, ¿no? Como ejemplo, digamos, de desarrollo de lo que es la propuesta de industria farmacéutica pública, aterrizado hasta un gran nivel de especificidad. Si buscáis en Google el plan de industria, aparece por ahí, creo que como que sí que ha quedado como bastante claro, ¿no? A mí, en relación con la penetración de la industria farmacéutica, por añadir, creo que hay otro ámbito donde es especialmente preocupante, es lo que se denomina la captura del regulador, ¿no? Al menos en el ámbito de la atención primaria, la presencia de visitadores se ha desdibujado un poco en la última década y tiene una presencia mucho más importante en las gerencias. Creo que esto es tanto más, digamos, señalable y digamos como algo negativo, incluso que lo otro, ¿no? Es algo donde hay que actuar con total decisión, ¿no? Creemos también que la formación independiente tiene que garantizarse por parte de la institución, tanto con bolsas como con la existencia de un plan formativo, ¿no? Un plan formativo además en el que hay que rendir cuenta de que los profesionales que están prestando asistencia están recibiendo además un reciclaje continuado, ¿no? Sobre la influencia además de los visitadores o los profesionales, no opera tanto por maleficencia del profesional, sino que opera por lo mismo por lo que opera la publicidad sobre nosotros. Esto es, digamos, esto es esencia humana, ¿no? La publicidad la publicidad en términos generales, la mercadotecnia opera sobre nosotros no por la vía del consciente, sino por la vía del inconsciente, ¿no? Y por eso se hace todo. Muy bien. La siguiente pregunta es, ya por ejemplo Javier Padilla la ha adelantado antes, es el problema de cómo se financia la investigación y cómo una financiación pública de la investigación puede generar unos costes mucho menores. Sabemos, la epidemia de COVID lo ha demostrado, la fabricación de vacunas ha sido posible porque la investigación pública puso en manos de la industria los instrumentos necesarios, tanto a través de la propia financiación fase 1, fase 2, como con los contratos por vía anticipada. En ese sentido, ¿consideráis que una empresa pública dedicada a la investigación, producción y fabricación de medicamentos, con o sin contratos con la industria farmacéutica, sería un elemento de indudable ahorro en el sistema sanitario? Yo creo que para no llamarnos a engaños, el papel de los laboratorios privados es innegable y va a seguir estando ahí. Ahora, yo lo que sí veo es que tenemos mucha investigación pública que no termina revirtiendo en proyectos de investigación que den resultados aplicables a la sanidad. Seguro que os suena la noticia en el telediario de un nuevo avance en la investigación permite curar el no sé qué cáncer con no sé cuánta eficacia. Eso sale cada 2 veces al mes, sale una noticia así, todos en ratones, claro. Bueno, pues algunas de esas se intenta seguir la línea de trabajo y fracasan, porque ese es el gran problema, ¿no? No voy a decir gran problema, es la excusa que te pone la industria farmacéutica para el tema de las patentes, que para una línea que ha salido y ha llegado a una pastilla que se vende, han tenido que desechar cientos de líneas que también suponen dinero. Eso tiene parte de razón, pero hay un montón de investigación, sobre todo en la Universidad Española, que está hecha con fondos públicos, con malas condiciones laborales y con líneas de investigación que son como el Guadiana, que un año lo hay, este año no lo hemos pillado, etcétera, y que hace que al final se quedan en las universidades, se quedan en un cajón metido, se presentan en un congreso, se publican en una revista que no la lee nadie, aunque le llamen tanto impacto, no la lee nadie, y se quedan ahí y no llegan a repercutir en el beneficio de la población. Yo creo que ahí sí hay un papel claro de una agencia pública de investigación, institutos de investigación que, por un lado, tengan plantillas estables que permitan llevar a cabo investigaciones que todas ellas duran varios años, o sea, varios ejercicios presupuestarios, que la financiación pública de esos proyectos sea a varios ejercicios presupuestarios, que se comprometa en planes plurianuales, y que en la medida que esas tengan viabilidad lleguen a producir
con patentes libres medicamentos genéricos. En nuestro caso, con esa comercializadora pública a la que me refería antes, que tendría también esa labor de fabricar medicamentos genéricos y de prever situaciones de desabastecimiento. Pero yo creo que el gran problema de esto que estaba comentando es la traslación de la investigación básica que sí que tenemos hecha, que está en la universidad y que se queda ahí, no sale, a la realidad, y que ahí la pública sí tiene un gran papel que hacer. Sí, yo estoy de acuerdo con Daniel. El personal sanitario que hemos venido a hablar está maltratado, el personal investigador, ya ni te digo, es que hay un entramado que es que desalienta completamente el dedicarse, que un profesional se dedique a la investigación, ¿no? Porque tiene unos salarios muy reducidos, porque incluso le penaliza profesionalmente, porque a veces lo que te invita al sistema es ir al extranjero o dedicarte durante unos años a la investigación, lo cual no redunda en el puntaje profesional porque no estás haciendo asistencia, ¿no? Entonces, lo primero también hay que garantizar que el profesional va a poder realizar ese triple papel que tiene, ¿no? Asistencial, formativo, investigacional, y para ello pues eso, estamos hablando otra vez de condiciones laborales y de estímulos. Es verdad que por hoy el papel de la industria privada es muy importante a nivel de investigación y no podemos prescindir de él, pero efectivamente yo creo que incluso a nivel estatal pues tenemos que aumentar de forma decidida la inversión en investigación biosanitaria, que efectivamente tan importante ha sido para la obtención de una forma ágil de las vacunas frente a la COVID. También desde la administración tenemos que ser más sensibles, estar con un contacto más estrecho con las sociedades científicas. Y bueno, pues yo creo que efectivamente es un tema que a nivel público tenemos que comentar porque es muy importante. Sí, pues algunos comentarios, ¿no? Como he comentado anteriormente, este Polo Farmanorte que proponemos tiene una de las labores, es la de coordinar, centralizar, alinear y financiar la I+D+I, tanto básica como aplicada, en el ámbito sanitario en nuestra región. Y además, al complementarse con el seguimiento de toda la cadena de valor, introducir algunas prácticas que en su momento, por ejemplo, el llamado informe Cabezón de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, se tiró para atrás, pero es todo lo relacionado con la trazabilidad de costes, ¿no? La trazabilidad de costes es uno de los elementos fundamentales para poder tener un elemento de negociación sobre la mesa cuando se negocia con la industria, que ahora mismo no se ha conseguido legislar todavía, pero que sí que queremos que al menos en todo lo que son los procesos de las instituciones públicas que se desarrollen sí que tenga esa trazabilidad de costes. Esto además hay que tener conciencia de que la existencia de un ente público que participe de forma activa en la producción de medicamentos es algo que va a venir. Esto, la Unión Europea, el Consejo de Europa ya tiene documentos que plantean diferentes alternativas y sí que parece que en cuanto alguien consiga meter un poquito la palanca se desarrollará. Además tenemos ejemplos muy patentes de que esto ya se está llevando a cabo en cierto modo. Por ejemplo, con las terapias celulares avanzadas, las llamadas CAR-T, que se utiliza para algunos tumores no sólidos. Por ejemplo, en el Clínic de Barcelona han hecho todo el proceso de investigación básica y han tenido que externalizar una parte por falta de capacidad industrial para ello, pero sí que han hecho todo el ciclo completo, ¿no? Aquí en el Niño Jesús también se intentó, no se consiguió con otra parte, pero bueno, que son cosas, son desarrollos que se están haciendo, ¿no? Y por último, un pequeño comentario sobre lo que sería la parte de competir, por decirlo de alguna forma. En muchas ocasiones se plantea la industria farmacéutica pública como aquella institución que simplemente haga lo que no quiere hacer la privada. Creo que eso es un error, y creo que lo que tenemos que aspirar es un ente público que tenga la capacidad de entrar en un ciclo de lo que se denomina competencia virtuosa, ¿no? Que al entrar ahí genere círculos que se retroalimenten positivamente, pero que no vaya simplemente a ser una especie de banco malo, ¿no? de ser la que coja los activos, los principios activos tóxicos, por decirlo de alguna forma, y sea que la que los fabrique, sino que verdaderamente se ponga, pues eso, las CAR-T, pues pongo encima de la mesa esto y hago que se reduzcan los precios, como ha ocurrido en Cataluña, a ese respecto, ¿no? Esto además es relevante porque, por ejemplo, una de las propuestas que nosotros llevamos dentro del Polo Farmanorte es la creación de un centro tecnológico para pymes. O sea, hay pymes, hay empresas privadas, pequeñas y medianas empresas privadas, que se dedican, por ejemplo, al ámbito del diagnóstico, que necesitan desarrollar I+D para el desarrollo de algunos de sus productos, pero que no tienen la capacidad propia para llevarla a cabo. Vale, nosotros lo que proponemos es que externalicen a lo público esa I+D, que después ellos se pueden quedar con el retorno de la I+D, salvo cuando ese retorno sea para el servicio público. Ahí tenemos que poner condicionalidad. Es decir, nosotros nos ofrecemos a desarrollar estas buenas ideas que tú has tenido, las desarrollamos porque tenemos capacidad para ello, pero a cambio de que eso revierta sobre lo público con una condicionalidad de precios, de condiciones, de propiedad intelectual y de propiedad industrial, etcétera, etcétera. Bueno,
para vuestro conocimiento, el +1 no es +1, son +3. Ah, ¿Vale? Nos quedan 3, lo digo para que vayáis organizando, porque sé que tendréis que salir a lo mejor rápidamente, ¿no? Bueno, vamos a ir de forma más rápida, ¿no? Bueno, a mí me toca hablaros sobre algo que es realmente importante. Siempre se habla de mens sana in corpore sano. Voy a hablar de la salud mental, que está en un riesgo altísimo para todos los niveles de la población, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Siendo la gran olvidada en nuestro sistema sanitario público de siempre, pero que ahora está planteando una crisis espeluznante por lo que vamos viendo con los conocidos que trabajan en ello, ¿no? ¿Qué actuaciones planteáis para resolver esta situación a todos los niveles de atención en un dispositivo integral que se resuelva en una salud mental comunitaria, no la que pretenden los que están ahora en el gobierno? Gracias. Rápido. A mí esto me cuesta bastante más trabajo porque como es algo que me he dedicado asistencialmente, pues siempre me quedo, o sea, siempre quiero especificar más y decir más detalles. Por un lado, la salud mental se ha puesto de moda. Ya hay anuncios en la tele que nos hablan de que hay que ir al psicólogo, de que pidas ayuda y demás. Pero siempre digo lo mismo y vamos, me consta, también Javier lo he escuchado en alguna y lo ha escrito en más de una ocasión, que tenemos una parte de la población que tiene sufrimientos psíquicos, problemas de salud mental, que no sigue sin estar de moda, que sigue sin ser trendy, que es las personas que tienen lo que denominamos trastorno mental grave, ¿no? Lo que es el loco de toda la vida, trastornos, patologías como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o depresiones graves, trastornos psicóticos, etc. En su día a esta gente la echábamos de la ciudad y la mandábamos a un psiquiátrico a las afueras, y ahora pues todo el mundo acepta hablar de depresión, acepta hablar de ansiedad, pero los expulsamos de nuevo del discurso. Esta gente suele ser la que tiene las necesidades más complejas y las que requiere de mayor servicios sanitarios para acompañar en su día a día, para que puedan funcionar y adaptarse a la exigencia de nuestra sociedad. Y son generalmente las que menos recursos tienen, ¿no? Se cumple lo que nosotros llamamos la ley de cuidados inversos. Hay que poner más recursos para la gente que tiene más necesidades. Pero más allá de eso y del psicólogo en atención primaria, que seguro que sale, y las interconsultas más ágiles entre atención primaria y atención especializada, con enfermeras, con psiquiatras, con psicólogos, creo que hay una cosa que muchas veces se nos olvida cuando hablamos, a la mayoría, no digo nosotros, pero a la mayoría de la gente se le olvida cuando habla de salud mental. Las principales medidas que Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde lleva para mejorar la salud mental de la población están fuera del programa de medidas sanitarias, porque tienen que ver con la precariedad, tienen que ver con las condiciones laborales, tienen que ver con el ritmo de vida que llevamos, tienen que ver con las condiciones materiales de vida. Lo que no nos sirve es que a mí me den una cita corriendo en el psicólogo para que el psicólogo me escuche y me ayude a soportar una vida de mierda. Lo que yo quiero es que la gente no necesite ir al psicólogo. Y la principal medida para cuidar la salud mental va fuera de la parte sanitaria. Y respecto a un detalle que siempre me gusta mencionarlo, sobre la privatización. La unidad de hospitalización breve de psiquiatría de Alcalá de Henares, donde yo trabajaba, tiene 18 camas. Móstoles, el Hospital de Juan Carlos, privado, tiene 18 camas. En Alcalá tenemos, de normal, no porque seamos especialmente espléndidos, la plantilla que siempre ha tenido es el triple que la de Móstoles. Y los salarios de las enfermeras al menos son 500 euros mensuales mayores en Alcalá público que en Móstoles privado. Al final, el servicio que reciben las personas de Móstoles que ingresan por cualquier patología psiquiátrica está también condicionado por eso. De nuevo lo de la privada. Vamos a dar un servicio público con condiciones laborales que garanticen la prestación del servicio. Sí, no, pues obviamente la salud mental tiene que ser una de las prioridades, ya lo viene siendo, pero en esta legislatura, ¿no? Entender que no hay salud en términos globales, sino una salud mental también correcta, y combatir el estigma que siguen teniendo muchos enfermos para ese tipo de patologías, desde la
las menores hasta otras, como decía Daniel, mayores, ¿no? En ese sentido hay que desarrollar toda la estrategia nacional de salud mental en la Comunidad de Madrid de forma efectiva, no presentando un plan regional tarde mal y nunca, ¿no? Y ya sabéis que cualquier hospital en ese sentido pues, ha hecho una dotación presupuestaria de 100 millones de euros, ¿no? Ha creado el teléfono 024, está funcionando con mucho éxito para atención a actitudes autolíticas o amenazas de suicidio. Se ha aterrizado también el problema a nivel de infanto juvenil, ¿no? Crear una especialidad de psiquiatría infanto juvenil, y reconocemos a muchos profesionales que, pues, sobre todo, cómo está repuntando el problema de salud mental en este sector de la población, y efectivamente pues, tenemos que tomarnos muy en serio y agilizar el acceso a la primera consulta de tal forma que si un paciente que haya visitado urgencias o que hay una derivación a un especialista de salud mental se consuma en 15 días como muy tarde, ¿no? Y a partir de ahí las sucesivas en base a las necesidades que se consideren, ¿no? También hay que tomarse muy en serio el tema de las adicciones y claro, un plan estratégico que combata todas las adicciones por las promociones que tienen a veces también para la salud mental, y efectivamente, como decía Daniel, hay que ampliar los equipos de atención primaria con psicólogos, ¿no? Ya veremos cómo aterrizarlo, pero sobre todo la psicología tiene que estar al alcance. Es decir, hay que extender el cuidado de salud mental a la atención primaria y al ámbito comunitario, ¿no? Reforzando los equipos de atención primaria con psicólogos y también creando una red de apoyo a pacientes y a pacientes de enfermedad mental y sus familiares, ¿no? Muchas veces se encuentran solos y teniendo que costear por su cuenta la problemática porque no hay un sistema público que se lo ofrezca en tiempo informal. Así que yo creo que me quedaría con eso. Bueno, pues por complementar, bueno, creo que sí que hay acuerdo en que hay. Siempre se habla de que la última el último gran aumento de profesionales en salud mental fue después del 11M. Y parece que ahora tocaba otro, porque parece que solamente las redes de salud mental se potencian en contextos de ruptura social, ¿no? 11M, pandemia. No es solamente cuántos profesionales se incorporan, sino dónde se incorporan. Por eso tienen que incorporarse en el ámbito comunitario, centros de salud mental, unidades de rehabilitación, y además qué tipo de profesionales, ¿no? Porque tenemos mucho en la boca el tema de psicólogos y psiquiatras, pero enfermeras de salud mental y trabajadoras sociales son seguramente dos de los elementos más deficitarios y que son fundamentales para no caer en lo que se denomina la ley de cuidados inversos, ¿no? La ley de cuidados inversos es aquella ley que en su momento anunció Julian Tudor-Hart en el año 1979 en la revista Lancet, que decía que el sistema sanitario tiende a prestarle más atención a quien menos lo necesita y menos atención a quien más lo necesita, ¿no? En esta especie de Me Too de la salud mental que tenemos hay una sobreexposición de lo que se denomina los trastornos mentales comunes, pero aquellas personas con diagnóstico de trastorno mental grave sí que están infrarrepresentadas y en muchas ocasiones tienen más dificultad para obtener los cuidados que necesitan que aquellas personas con trastornos más leves, ¿no? Entonces eso es fundamental. Lo que ha dicho Dani es fundamental, pensar que muy probablemente la mayor acción que se ha hecho para mejorar el sufrimiento psíquico de la población hayan sido los ERTE o la reforma laboral, es algo que tenemos que tener muy claro, y cualquier política de renta va a ser muy probablemente la política con mayor capacidad de actuar ahí. Y decía Dani una cosa, decía, en su día les mandábamos a las afueras o les expulsábamos de nuestra sociedad, yo añadiría, ahora están las cárceles. El proceso, hay una especie de proceso de remanicomialización de la sociedad en la cual la reforma psiquiátrica se ha vuelto circular y lo que antes eran los psiquiátricos ahora son las cárceles, ¿no? Pedir la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria para actuar ahí, especialmente en el ámbito de la salud mental y todo lo relacionado con tóxicos y drogas, es también un elemento fundamental, ¿no? Y hay un elemento que no quería olvidar porque sea menos trendy a día de hoy, que es lo relacionado con la preservación de los derechos humanos en el ámbito de las personas con la atención psiquiátrica, especialmente en régimen de hospitalización, ¿no? Una parte muy relacionada con el incremento de los profesionales, con el incremento de los recursos humanos, está vinculada a que podamos llegar a políticas de contención cero, ¿no? De cero contención, tanto mecánica como química, en el ámbito asistencial y con auditorías de derechos humanos, ¿no? Se supone que la Comunidad de Madrid tiene lo que se denominan unos registros de contenciones que nunca nadie ha visto. Por mucho que se hayan pedido, tanto por parte de los colectivos en primera persona, por parte de colectivos de asociaciones profesionales o por parte de partidos políticos, ¿no? Estamos hablando de que bueno, hay modelos en los cuales sí que nos podemos mirar, llámalo Trieste, llámalo incluso alguna de las buenas prácticas que se están realizando aquí en nuestro país y que hay un lugar en el que actuar. Gracias. Bueno, vamos a ver. Voy a plantear la participación ciudadana.
La participación ciudadana, recogida como derecho tanto en la Constitución como en la Ley General de Sanidad, para que podamos intervenir en las decisiones sanitarias que nos afectan, está olvidada. ¿Cómo pensáis recuperar dicha participación y hacer que las leyes que están vigentes se cumplan? Me alegro que me hagas esa pregunta. No, es que hace poco tuve que ir al tribunal de mi plaza en la universidad y precisamente el tema sobre el que centré mi posición fue sobre la participación comunitaria. Hace poco se ha ido José Andrés, que tenía que marcharse, y hace poco hablábamos de cuando hicimos juntos un programa electoral que el lema era una sanidad de todas, para todas y entre todas, ¿no? Sanidad de todas, una sanidad pública, una sanidad para todas, una sanidad universal, y una sanidad entre todas, una sanidad participada. Si queremos hacer una sanidad, una atención sanitaria con perspectiva comunitaria, que es lo que proponemos desde Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, tiene que ser participada y tiene que haber mecanismos formales y efectivos de participación. Esto pasa, puede ser un punto de partida, aplicar de una vez la ley de buen gobierno que se aprobó hace 2 legislaturas, o una, depende de cómo queráis contar los caprichos de Ayuso, por unanimidad, y que está sin desarrollar y que establece ciertos mecanismos de participación. A mí se me quedan cortos, pero puede ser un punto de partida. Y sobre todo, en esto que Marco Marchioni decía de que la participación hay diferentes niveles, ¿no? Desde la propia consulta o la información a la población hasta que la población forme parte de los organismos de gobierno, de las instituciones sanitarias, tenemos que ver a qué nos referimos. Por nuestra parte, la población tiene que formar parte de organismos que tomen decisiones sobre los servicios sanitarios, sobre dotaciones, sobre horarios de apertura de centros, que cuando la Comunidad de Madrid nos diga que tiene la Consejería actual nos diga que tiene un plan en el que cerrar a las 6 de la tarde todos los centros de salud, todo el mundo lo ve bien. Cuando dice todo el mundo se refiere solo a determinados funcionarios sanitarios y que ahí la población no haya participado de ello. Entonces, participación comunitaria, participación de la población en la gestión sanitaria, sí, y al máximo posible. Yo estoy de acuerdo básicamente con lo que expuso Daniel. Hay que implantar una serie de mecanismos para fomentar la participación ciudadana. Desde la ley de buen gobierno que se aprobó a iniciativa de un grupo parlamentario socialista por unanimidad, yo creo que está recogiendo unas buenas bases para decidir en ello. Por aterrizarlo en cosas concretas, pues yo destacaría que hay que recuperar esos consejos de salud, ¿no? Que muchas veces están desaparecidos, aunque en algunos barrios sí que se están reactivando con mucha pelea de las asociaciones y de los colectivos, y potenciar esa red municipal de salud, ¿no? Que a veces creamos un modelo de ciudades que cuidan, ¿no? Y que es uno de los mecanismos que a nivel comunitario pues fomenta la participación neta. Yo creo que también es importante la exigencia de transparencia, ¿no? A la hora de participar, uno de los mecanismos es también fomentar la transparencia de los resultados en materia de asistencia sanitaria y tal. Vamos, yo por destacar algo destacaría en la recuperación de los consejos y de la red de salud y de la red municipal. Sí, bueno, por complementar, está claro que la ley de buen gobierno es, digamos, un terreno común que debería ser lo mínimo exigible. Creo que hay que tener muy claro que en el ámbito de las comunidades autónomas hay una parte, pero que para la participación comunitaria es fundamental las entidades locales, ¿vale? De hecho, hay una diferencia abismal entre cuál es el desarrollo de la participación y el desarrollo de los consejos de salud en aquellos lugares con gobiernos municipales que tienen ganas de que esto funcione y como ocurre con los gobiernos municipales los cuales no hay ganas, ¿no? Entonces creo que como las ganas no tiene que ser algo central a este respecto, hay que intentar que haya convenios específicos en los cuales sí que se dinamicen y se consigan compromisos. Y luego nosotros tenemos también incorporado la introducción de una parte de presupuestos participativos digamos, basados en zona básica de salud, ¿no? Que haya al menos una partida presupuestaria que se pueda dirimir en esos consejos locales de salud, ¿no? Como complemento, digamos, lo ya dicho. Gracias. Bueno, ya hemos llegado a la última pregunta, que creo que de alguna manera habéis contestado, sobre todo Carlos, pero bueno, la tenemos aquí, no la vamos a abandonar. Hay que cumplir con el programa.
Bueno, la pregunta era que sobre el porcentaje de presupuesto total que pensáis dedicar en los próximos años, porque entendemos que vais a entrar en el Gobierno de Madrid el próximo día 28, que tenemos que apostar todos y todas porque salga de una vez un equipo que lleva 28 años gobernando esta comunidad y que, bueno, volvamos un poco a la cordura, ¿no? ¿Cuánto pensáis dedicar, aunque las cifras más o menos son sabidas, para igualarnos a la media nacional? Dicho esto, yo ya haré el cierre y ya quedaréis libres. A ver, pues, yo añadiría un detalle, y es que sabéis que Sanidad ha sido siempre el patito feo de las diferentes consejerías. Ha sido el que menos. Llegaba el señor consejero de Economía y era el que cambiaba las reglas del juego. ¿Vais a ser capaces de imponer lo que la sanidad necesita? Gracias. Respecto a esto último, creo que con las diferencias que hay entre las tres candidaturas, en sanidad hay suficiente acuerdo, como no entre nosotros, sino entre las organizaciones, como para que no pase eso. ¿Por qué? Porque creo que las tres candidaturas, que me corrijan ahora en su turno si no lo ven así o si quieren puntualizarlo, creo que las tres candidaturas hay suficiente respeto por la necesidad de salvar, reconstruir la sanidad madrileña, que creo que el próximo gobierno progresista que va a haber el 1 de junio en esta comunidad autónoma, o cuando lleguemos al acuerdo, pero a partir del 29 de mayo, va a haber bastante respeto por la Consejería de Sanidad, sea el titular y quien sea de la organización que sea. No creo que pase el ninguneo que tienen ahora mismo en el PP con una presidenta que no le habla a su consejero, no le dirige la palabra a su consejero de Sanidad. Respecto a lo del presupuesto, por nuestra parte, ir ir a la media de las comunidades autónomas de forma lo más rápida posible en esta legislatura, y a partir de ahí evaluar las necesidades reales de la población. Es decir, no creemos que poner una cifra concreta comparándonos con la OCDE, comparándonos con Alemania. O sea, Alemania, recuerdo, otra vez decían 4.000 euros por habitante. Bueno, pues que a lo mejor el sistema sanitario de Alemania, que es bastante más caro que el nuestro, necesita 4.000 euros por habitante. Nuestro sistema, que es bastante más costo efectivo y bastante más resolutivo, gracias a la atención primaria cuando funciona, no necesita 4.000 euros por habitante. Entonces, vámonos a la media nacional, porque lo de Madrid no hay que lo aguante, y vamos a evaluar las necesidades que tenemos. Y sobre todo hacerlo con perspectiva de equidad. No podemos decir que todos los médicos vayan a tener 1.500 cartillas por médico, porque a lo mejor la carga de patología, la morbilidad que hay en Vallecas o en Carabanchel, por Parla, es distinta a la que hay en San Chinarro o a la que hay en Pozuelo. Y a lo mejor el de Carabanchel o el de Parla tiene que tener menos cartillas en su consulta que el de San Chinarro. Con esto, nosotros creemos que podemos alcanzar el 25% del presupuesto sanitario para la atención primaria, como recomienda la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, a lo largo de una legislatura. Y que a lo largo de una legislatura podamos llegar primero a la media nacional en gasto por habitante, que ahora mismo no recuerdo, no tengo por aquí el dato, y también a calcular las necesidades para la siguiente legislatura con esa perspectiva de equidad. Sí, yo creo que lo más importante que tenemos es que somos tres personas que creemos en lo público, ¿no? Lo cual es imposible que crea la Comunidad de Madrid mientras tenga de consejero de Economía y Tierra, o sea, el señor Lasqueti, ¿no? Entonces, en ese sentido, está claro que necesitamos un aumento de la financiación para dejar de estar a la cola en gasto sanitario por habitante, el porcentaje de PIB destinado a sanidad. Hay muchos indicadores en gasto, dentro del gasto el destinado a la atención primaria, y el Partido Socialista apuesta por llevar a Madrid a la media, ¿no? Y hay la propuesta fiscal que recauda 900 millones de euros al año,
para conseguirlo. Pero no solo se trata de impulsar un aumento de financiación, sino también de mejorar la gestión. Hay ejemplos muy flagrantes, ¿no? Como se ha destinado 100 millones de euros más los sobrecostes a un hospital que va a maravilla del mundo y que hoy por hoy no tiene plantilla sanitaria, no está acondicionado para poderlo reconvertir en un hospital convencional, casi no atiende enfermos, y es una cantidad de dinero que se podría haber reinvertido en la atención primaria y posiblemente no estaríamos en la situación actual. Entonces es un aumento de la financiación y una mejora de la gestión. ¿Qué ocurre? Es que no es casualidad, ¿no? O sea, no es casualidad que Madrid tenga más demoras de 3 semanas en la atención primaria, no es casualidad que los médicos huyan de la comunidad autónoma porque tienen los peores salarios, las peores condiciones. Todo eso es financiación, es que la infrafinanciación es el denominador común a todos los problemas, y por eso también Madrid se ha disparado. Bueno, lo que sí que estamos líderes es en el porcentaje de madrileños con casi obligación, diría yo, la necesidad de contratar una póliza privada, ¿no? Y con las familias teniendo un desembolso muy importante en gasto para la sanidad privada, ¿no? Es un verdadero impuesto que el Partido Popular les está tratando de hablar de impuestos, les está poniendo a muchas familias casi el obligarles a contratar una póliza privada, que siempre debería ser una opción, ¿no? Y no una obligación. Entonces, en ese sentido, pues compromiso de ir adelante, de mejorar la financiación, de optimizar la gestión y bueno, a través de ello mejorar la situación de la sanidad en Madrid. Pues nosotros presentamos hace unos meses en la Asamblea de Madrid una ley de garantías de financiación, en la cual creo que contarla es como relatar nuestro compromiso, digamos, programático. Nosotros planteamos que se genere un indicador compuesto para calcular cuál tiene que ser el suelo de financiación en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que estaría compuesto tiene que cumplirse dos de los siguientes 3 criterios. Ser superior a la media del gasto por habitante del año anterior de las comunidades autónomas, del presupuesto anterior de las comunidades autónomas, ser superior al 35% del total del presupuesto de la comunidad, o ser superior al 6% del Producto Interior Bruto. Es decir, tiene que cumplirse 2 de esos 3 indicadores, estableciendo 2 suelos de gasto en aquellos ámbitos que tienen como principal, por un lado, que son los elementos fundamentales para lograr ese rol de disminución de las desigualdades sociales que tiene el sistema sanitario, pero que además, al no tener gran capital tecnológico, son donde se suelen absorber los recortes cuando llegan situaciones de contracción presupuestaria, que son la atención primaria y salud pública. Establece un suelo de gasto del 20% en la atención primaria y establece un suelo de gasto del 5% en salud pública. Así que ese sería nuestro digamos, compromiso financiero. Bueno, pues nada, hemos llegado al final. No sé si estáis muy cansados, os hemos metido un poco de prisa, pero bueno, supongo que vais a llegar a tiempo a lo que tenéis que hacer y os veremos, estaréis por ahí. Quiero decir que construir es muy difícil, construir es muy fácil, ¿no? Y yo, y esto ya es una cosa mía particular, os recomiendo que en cualquiera de los casos motivéis una auditoría extensa, profunda e intensa y rápida sobre el Gobierno de Madrid y el dinero que se ha fugado por todos los sitios. Es dinero de los ciudadanos, que no podemos consentir estar en esta situación tan grave, tan precaria, con tantas muertes, con tantas víctimas que se siguen acumulando y que no lo podemos parar. Espero que lo podamos parar juntos y juntas este día. Y deciros que para nosotros es importantísimo la Ley General de Sanidad. Creemos que hay que limpiarla y que no se puede construir en el aire, ni hacer inventos con gaseosa. Eso lo hemos dicho también en la consejería, ¿verdad, Maritza? Y bueno, estaban alucinados, ¿no? Pensamos que hay que apostar o por lo público o por lo privado. Una mezcla es algo que no nos entra en la cabeza, porque al final sabemos a dónde va a parar todo. Y simplemente decir lo que decimos en todas las mareas blancas, que hay que desprivatizar para empezar a sanar, y que ofrecemos nuestro apoyo para trabajar en esa línea de limpieza absoluta de algo que es de todas y de todos y en las que queremos estar presentes. Muchas gracias y que tengáis mucha suerte, que será la nuestra también. Bueno, perdón, os vamos a dar un pequeño detalle, disculpad.